Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y vamos a revisar la estrategia para crear el algoritmo de Westgard. Entonces, ¿qué hizo Westgard y colaboradores? Bueno, establecieron una estrategia para seleccionar esas reglas para poder combinarlas y aprovechar entonces sus ventajas. En primer lugar, establecieron que la probabilidad de falso rechazo sea menor al 5%. Entonces, eliminaron a todas las reglas que tenían más de esta probabilidad, todas las reglas simples que existían en ese momento. Por supuesto, hicieron preguntas qué reglas se utilizaban en los diferentes laboratorios, tomaron reglas de manuales, tomaron reglas que se utilizan normalmente en la industria, distintas al laboratorio clínico, y las fueron analizando y fueron entonces seleccionando y se fueron quedando con un determinado número de reglas. Por supuesto, se buscaron reglas que se asociaran o que tuviesen una mayor capacidad de detectar aumentos o cambios en el error aleatorio y en el error sistemático. Y al final, bueno, tenían algo así como este lote de reglas. Había muchas más, hay muchas más porque de hecho analizan muchísimas reglas más. Una regla muy popular, incluso hoy en día, es la regla 1.2S, la regla 1.3S, que es una regla, es realmente la única regla que tenemos para detectar incrementos en el error aleatorio. El resto de las reglas, R4S, 4.1S, 10X, 7X, son reglas que están enfocadas a lo que sería la detección del error sistemático, a detectar aumentos o incrementos en el error sistemático. Entonces, bueno, fueron haciendo diversas combinaciones hasta llegar a una que resultó ideal. En cuanto al número de observaciones del control, esto era un factor que en aquella época era muy importante porque se realizaban muchísimas mediciones al material de control, no como hoy en día que realizamos tenemos dos o tres materiales de control y como mucho hacemos un duplicado de este número. Ellos trabajaron con un N de 2, con un N de 4 y un N de 6. Bueno, como tú recuerdas en estadística, mientras más grande es el N, el número de observaciones, por supuesto el estadístico mejora. Es decir, que al aumentar entonces esos N, de alguna manera debería de aumentar también el poder de esa regla de control, una mayor capacidad de detección del error. Esta era la idea. Y esto justamente es así. Mientras mayor sea el N, existe un mayor poder estadístico. Esto es algo que conocemos de la estadística. Luego, entonces, bueno, buscaron probabilidades de detección del error. Una vez que se tiene esto, se buscan las probabilidades de detección del error que sean mayores. Bueno, lo ideal es que sean mayores al 90%, no en todos los casos es así, pero es la idea. Se buscan probabilidades de detección del error que sean mayores al 90%. En estas reglas simples, y estas reglas entonces después se combinan y elaboraron allí diversas combinaciones con diversos genes, y hay una en particular que es la que vamos a tratar el día de hoy, o la que vamos a ver, digamos, quizás con un poquito más detalle, que es justamente esta. Este es un algoritmo de Shewhart para dos materiales de control, o cuando en aquella época se recomendaba mucho procesar el control por duplicado. Hoy en día debemos emplear dos materiales de control a diferentes niveles. Y este sería el algoritmo que conocemos nosotros como el algoritmo de Westgard para dos materiales de control. Entonces aquí vemos que lo primero que se hace es se corrobora si existe una violación de la regla 1.2S, es decir, que uno de los materiales supera una desviación estándar. Si no lo supera, estamos en control, estamos controlados. Ahora, esto debe tomarse con mucha precaución porque esta regla es una regla de alerta. Realmente, si se supera, no quiere decir que hay un estado de fuera de control. Lo que quiere decir es que se debe investigar un poco más y se deben observar un poco más esos datos. Esto es totalmente adecuado cuando se trabaja de forma manual. De manera automatizada, esto no tiene razón de ser y realmente no utilizamos la regla 1.2S en instrumentos automatizados. Para nada, no se recomienda usarla. En estos casos, el algoritmo partiría directamente de la regla 1.3S, simplemente un material sobre las tres desviaciones estándar. Si es así, está fuera de control. Si no, entonces se investiga la regla 2.2S, dos materiales sobre las dos desviaciones estándar. Si no, una variación de 4 desviaciones estándar entre esos materiales. Si no, 4 materiales sobre una desviación estándar. Y si no, 10 materiales sobre la media. Si no se ha violado ninguna regla de control, entonces
podemos aceptar esa tanda o esa corrida analítica. Si se viola alguna de estas reglas, entonces estamos en un estado fuera de control, que es algo que ya nosotros manejamos en el laboratorio. Y esto fue parte de nuestro en vivo, estadísticos en el control de calidad.